Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El momento tan esperado de la semana que todo el mundo está ansiosamente contando los minutos ha llegado. Tenemos a nuestros amigos Alvarito, Jaimito y Maudi del otro coté y yo tengo aquí mi micrófono tuk 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 para hablar de terror. ¿Qué tal? Terror. Oiga, hablando pues de terror, yo quisiera empezar con una reflexión muy tesa y es que a mí me parece que terror en cine pues es muy fácil, terror en televisión es fácil, pero Sí, hablar de terror en la literatura me parece muy complicado porque es que, o sea, en el cine pues es muy fácil, ¡bum! Apareció pues el fantasma y uno, mi madre, se murió de susto, ¿sí o no? y la música, los silencios. Exacto, pero escribir de terror me parece demasiado teso porque hay que generar un ambiente y uno puede estar leyendo pues en la playa, en cualquier parte que no tenga nada alrededor que me asuste, En pero la eso me playa con parece que, Girardot. Pero es por que ejemplo, Pero a el ver, yo director digo, de lo cine primero es dirá, arranquemos, ¿sí? Vamos a hablar de Edgar Allan Poe y sí, hacer cuentos de terror en esa época puede que fuera más fácil. O sea, yo creo que la gente se podía de pronto asustar un poquito más porque tranquilamente no tenía tantos conocimientos como hoy en día. Ni Entonces tanta estaba tecnología. más cercana a eso sobrenatural. Pues, o sea, se sentía más sensible, yo creo. no, y en contraposición a lo que dice Mauri, yo creo que un director de cine o de televisión diría al contrario. A nosotros nos toca mostrar que está sintiendo el personaje con la cara del actor. No tenemos la narrativa que nos muestre la manera de pensar del tipo. Por ejemplo, en el cuentico que vamos a ver hoy del corazón del actor, es muy gracioso porque es el punto de vista del asesino, que está más loco pues que el chucho, pero él está tratando de convencernos a los lectores de que él no está loco, de que son calumnias que le inventan. No, y que Pero él uno en tiene la toda la manera de pensar razón. del tipo, No, y él tiene toda la razón cuando Yo habla de su estoy con él, yo estoy monomanía. con él. Yo también. O sea, ¿ustedes alguna vez se han son sentado a calumnias. hablar con alguien que tenga cualquier problema, defecto o en su cara y empieza uno a enfocarse únicamente en esa sola cosa? Es horrible. Me pasa con los Esta tics. semana, claro, hablando de los tics, esta semana vi a uno de los grandes youtuberos o influencers que hay en Colombia que se llaman Sí, Folk News y sí, sí, hay sí, sí, uno de sí. esos Es muy mancitos. desesperante. Yo decía, pues pucha, yo no soy capaz de ver a ese man está jodido, pero está llevado, o sea, es Sí, un muy teso. enfermo mental, mental. Sí, Y, eso debe ser muy teso todo el día. y además me parecen súper descachados. Yo dije, voy a ver qué son estos No, eso manes, a fue, ver. No, no son buenos. tienen tiros charros. Sí, no, tienen No, no, falta. no. Pero Bueno, además uno ver a vamos a ese hablar. man con ese beriberi, me parece que yo no me lo aguanté por el beriberi Por solamente. eso, y ahí es donde uno como que no, la verdad que no. Bueno, este muchacho Edgar Allan Poe nace en 1809. O sea, metámonos en el cuento del siglo XIX. ¿Cómo es? 19, Bueno, sí, 19, Sí, siglo XIX, 19. comienzos. Habíamos 19. quedado. Sí, siglo XIX, que hay que entender las cosas del siglo XIX, ¿cierto? Que como diría Molinari el argentino, siglazo, siglazo, siglazo. Depende de en dónde, ¿no? Pero en el siglo XIX pasaban un montón de cosas muy locas. Por ejemplo, nuestro amigo Edgar Allan Poe se casa con la prima que tenía 13 años. Pero espéreme para que No, entremos no, a no, Historia la de no. vida terror. entremos a la vida del hombre. El hombre queda huérfano muy temprano de padre, pues porque los abandona. No sabemos del padre nada más. Se va a comprar Y la cigarrillos. madre, y la madre a los 3 añitos se le murió. Al man lo Pues perra. adopta, Lo que más me lo adopta una emberraca, que se gente muera la de, mamá cuando ya se fue el papá. o sea, la mamá y el papá eran actores. La mamá murió de tuberculosis y murió casi que actuando hasta los últimos días. Y fue adoptado, o sea, en ese momento se ve que estaba en Virginia, en Richmond, y fue adoptado por una familia de Richmond, Virginia, que es la familia También se del llamaba señor. Virginia la esposa. También. No, 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 no. Ah, Sí, bueno, sí, no. Sí, 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 Claro, sí. sí, Claro. la prima se llamaba Virginia. Sí, sí, la la prima. La prima. prima estaba pegando en la esposa Y creería en la uno que esposa también era Virginia. del padrastro.
a los 13 años, pues era muy de suponer. Sí. Vaya a saber. Vaya uno a saber. Ahora, Vaya uno a saber, muy difícil. dentro, sí, hablando de la adopción, diría uno que él fue afortunado que le pusieron el apellido de los Allan. adoptantes. Entonces, porque es que entre Edgar Poe y Edgar Allan Poe hay una gran Hay diferencia. diferencia, Sí, hay el diferencia. Alan le Sí, pone da una más Hay un elegancia. espacio. Alan de diferencia. Sí, Claro. total. La mamá era Sí, es como en actriz mi y cuando caso. se fue a morir de tuberculosis, le dijo, y la clave de la caja fuerte es el 8. Y le Sí, hizo Las la broma. peloticas rosadas eran para... Sí. Y después se despertó porque era buena Clásico, actriz. chiste clásico, clásico, clásico. Oiga, hay que pagarle derechos Saico a Simpro a Sábados Felices Ese por ese chiste. chiste. Sí, 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 sí. total. Bueno, el cuento en cuestión. Bueno, no, Jaime viene con la No, biografía. yo, o sea, no, tengo más datos biográficos, es el man vivió, o sea, esa ¿Hay familia, PowerPoint o no? ¿Hay la PowerPoint? familia Alan, no, la familia Alan Ah, se fue a vivir a Inglaterra, a Londres, y el man estudió en Londres, el man estudió también en los mejores colegios cuando volvieron a Virginia, porque no les fue bien, volvieron a Virginia y él estudió en los mejores colegios, y él lo que sí tuvo fue que, pues, realmente nunca se adoptó, pues, nunca se adaptó bien como el Oficialmente. cuento. no, Pero él sí bueno, se adoptó, no se no, adaptó. no se Él, adaptó. él, No Claro, se sí, no, adaptó el tipo, los sí, papás sí, nunca lo adoptaron lo legalmente. adaptaron, claro. pero no fue adoptado por el papá. O sea, O sea, él nunca, se o sea, adaptó sí mucho a la respondían, adopción. pero no No, no lo se tuvieron adoptó, como no, hijo. él no se adaptó. Él no se adaptó tampoco. A que No no Porque se es a que que, no adaptó. lo adoptaran. oye, y es que el man sí es apenas para por un anuncio de no tome trago. Porque es que uno Sí. morirse de 40 años con esa cara de octogenario. Sí, total. Es que la gente de Todos en 40 esa años, época. Pero espera, ahí hay una cosa es, ¿por qué se casan Droga, con viaje sin pues regreso. no solamente se casa con, pues, que la pelada sea de 13 años, pero la gente realmente, o sea, las mujeres llegaban a vivir 40, pues, o sea, más o menos a los 40, 50 años estaban muriendo, pues, es que ese es el cuento de yo Esta eso. murió propongo, mucho antes de los 50. Sí, también, sí, ella murió de 26 años, creo, de Virginia, la esposa. 26 es correcto, Y llevaba la Oiga, mitad de la vida casada. sí. hágase la siguiente experiencia. Si usted quiere sentirse joven, tome el álbum de Panini del Mundial Toda 1982 esa gente más vieja que uno en ese momento. y mire el equipo de Hungría. Uno cualquiera, Hungría. Uno creería, no cualquiera, vale con No, Polonia, Hungría. sí. ¿De dónde es que era Prohaska? De Checoslovaquia, que cuando eso era un solo país también. Existía. Y trate de averiguar la edad de cada uno de los No, futbolistas que son arriba componen de al equipo. 40 años. Pero uno mira la edad y tenían 23, 25, y son unos señores grandes, viejos, de barba, arrugados, canosos. Yo, Cachetones yo ya. estaba leyendo una cosa de nuestro Alan Poe y coincide, mira que las cosas no son tan fáciles, las coincidencias tan importantes, que alguien decía que era el Tim Burton de la época. Y la semana Uy, entrante sí. vamos a hablar de Tim Burton. Mira Ah, vos. ah, ¿Quién lo iba? Estamos ¿Quién? conectadísimos. ah. Sincronías Pero del universo. es totalmente, no. Este man, yo sí creo que este sí dio todos los cimientos del cuento de terror. O sea, yo creo que del cuento de terror y de muchas otras cosas. Pues hay un dato muy Sí, bacano. el man eh, influenció a mucha gente. no, pero, o sea, o sea, el man influenció pues a todos los que vinieron ahí o sea, que escribieron después. O sea, tanto las novelas de policíacas, porque Sí. De con la detectives. de los asesinatos de la De calle Morgue, detectives. Ajá. esa es la detectivesca de él y toda la parte de terror. Pero el man hizo, el último libro que hizo es Eureka. Eureka Sí, es un tratado donde hay cosas que hablan o sea, más o menos de la teoría de la relatividad, del Big Bang, de los multiversos. O sea, el man se mete o sea, ese El man man tenía que estaba, estar, pero Man estaba estaba los buenísimo. últimos conectado. años de él fueron de opio y mucho alcohol, pues fue ese último año, porque realmente la esposa se le muere en el 46. Él se muere en el 49, o sea, son 3 añitos donde tuvo Pero que haber aparentemente eso del opio no es tan real. O sea, eso fue sí, parte ese como que es chisme, pero no de una sabemos campaña
De Una desprestigio. campaña para... acérrimo. Una leyenda negra. Sí, sí, se supone que es una leyenda negra, pero es que su muerte también es muy extraña. Nadie Entonces, sabe qué fue lo que pasó, ¿cierto? simplemente lo No, encontraron bastante intoxicado y 4 días con después una se ropa murió que no era de él con y ropa que no era de diciendo él. un nombre que nadie Hangover. entiende por qué. Hangover Este, con un tigre y un pollo. en todo caso, su cuento Eureka, Y que se lo llevó supone Tyson. que es hasta una poesía, Ujú. el man va donde el editor y le dice, de esto, este es el libro, este es mi hijo, este es el que hay que publicar, sáqueme 50.000 de estos. El man, claro, cómo no, pues, a vos, todos los que Trove, quieras. trove, 500, compañero. 500 le sacó, 500. Y 500 nunca libros. se vendieron en los semáforos de Medellín, nunca. Bueno, muy bacano contar que las traducciones que conocemos de Edgar Allan Poe son hechas por Cortázar, que Por Cortázar, hablamos de él la uno de semana. los anteriores, Oiga, Cómo todo todo se conectado, conecta. todo. está todo conectado. Bueno, esto es El, Todo se impresionante. conecta. el Sí, metaverso de Edgar Allan Poe. Bueno, total. hacemos un pequeño resumencito conversado del cuento, Del o cuento dejamos que. que la gente lo lea Pues, sin contar pues nada. yo creo que la cuestión aquí es que mucho más que ese cuento, hay muchos cuentos, yo creo que cada uno tiene sus favoritos. Ah, Entonces, bueno, pues cada Pero uno podría, hablemos de Delator, que es tan bacano. sí, Que, el que corazón hable, del que actor. comience Jorge Andrés de Delator. Yo creo que Delator es muy bueno, Sí, pero para mí Una el cosa Cuervo. como cuando suele suceder, y es que hay homenaje de Corazón Delator en Los Simpson. ¿Se acuerdan sí, que Lisa hace un diorama de Corazón Delator O sea, y en con Los Simpson está muy presente Edgar. muy Y presente? hay un el capítulo Guitar, el del Guitar, Cuervo también. Hay un Edgar, capítulo del Cuervo. el aquí en Sí, Hay un Guitar. confianza. capítulo del Cuervo que Lisa está El contando Edguita, el Edguita. en la casita del árbol, y Homero está afuera, cagado del susto. sí, sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, ven, y entonces háblanos de Corazón Delator. También, Delítanos. también el título de Corazón del Actor, yo creo que es lo que inspira a la canción de Corazón del Actor de Soda Stereo, ¿no? Mi corazón se Obviamente, vuelve delator. obviamente. Bueno, es un cuentito muy cortito. Yo me lo leí como en 15 minutos más o menos. catorce Sí. 30 ponele. Y Es tú, un muy cuadro cortito, más, un cuadro menos. muy cortito. Narrado en primera persona por un tipo que está empecinado en decir, hombre, dicen que yo estoy loco. Y debo reconocer que sí soy una persona muy nerviosa, eso sí es verdad, pero loco tampoco. Pero sí, el Italiano. viejito que vive aquí, el man como que le alquilaba un cuarto a un viejo. Y el viejo tenía el defecto de que tenía un ojo como de vidrio, yo no sé qué es lo que tenía el ojo, que este man lo Blanco, veía blanco, como un ojo era de como buitre, blanco. Un ojo lechoso. un ojo Sí, cataratoso, sí. sí, yo creo que era eso. Y, y Él este muchacho, trabajaba con el hombre, o sea, él era empleado del hombre, pero vivían en la misma casa, como tenían solía suceder en aquella época. Como Watson y Sherlock. Así es. Entonces este muchacho dice, hombre, el viejo me cae bien, es amable conmigo, no me ha hecho nada malo, pero si fue perrojo de vidrio, no me lo aguanto. Entonces lo quiere matar. Lo quiere matar, que a uno le provoca, ¿cierto? Uno dice, este tic de este man me provoca matarlo, pero es charlando, no es en serio. Pero esperen, hagamos un paréntesis aquí muy importante, Benny. Nosotros vivimos esa experiencia en proyectos especiales. Y Con sí quien había un provocaba personaje matarlo, sí provocaba matarlo. A provocaba ver, matarlo. sí, Un saludo a Gonzalo allá un donde se saludo a Gonzalo que no tiene cariño. ningún problema que podamos hablar de él, de su ojo de vidrio, pero No, pucha, es y que de su vivimos cabeza. esa experiencia. Yo que todo está conectado. Pues Todo está madre. conectado. Entonces este tipo, que no sabemos cómo se llama, ¿cierto? Nunca dicen. Dice, me voy a proponer matar a este viejo, no me aguanto este ojo de este tipo, este ojo de buitre, no me lo soporto. Y le parece la cosa más normal del mundo. Entonces empieza a planear cómo se va a encargar de tostar al viejo. Pero no solamente de cómo lo va a tostar, sino de cómo nos hace creer a nosotros que él es el El bacán, bueno, ¿cierto? El bueno. si él es el bueno. O sea, Él tiene que, razón, o sea, que eso es tan Es que siempre, desesperante. no fue culpa mía, señor juez. Sí, es que total. es como preguntarle en una relación que acaba de terminar qué fue lo que pasó. Pregúntese al testigo A Ah, y luego en Eso una es habitación culpa del separada otro. pregúntese al testigo B.
Sí, tal Y cual. son opiniones bastante divergentes. Entonces este muchacho dice que el viejo mantenía el hábito de dormir muy al oscuro. Le desesperaba mucho que la celosía de madera se abriera y se dejara entrever un rayo de luz. Y este muchacho empieza todas las noches a ir a hurgar a medianoche cómo es que duerme el viejo y lo empieza como a tantear. El viejo duerme Y a verle profundamente el ojo. y a No, mirarle el ojo, no. pero pues está tan oscuro que no es No le ve el problema. ojo. Pero el octavo día, este muchacho entra sigiloso como el demás. Sin embargo, el viejo tiene un sueño que aún así guarda la percepción de lo que está a su alrededor y emite un gemido, un ¡ah! Que hace que los vecinos de pronto hayan escuchado. Entonces nuestro asesino de confianza se queda petrificado en el oscuro, sin mover un solo músculo, una hora, esperando a que el viejo se vuelva a dormir y no sospeche nada. Con tan mala fortuna de que a la hora abre la rendijita para que el sol le dé en el ojo al viejo, lo cual sucede, y el viejo estaba despierto. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Se genera un pequeño altercado Y le y, ve el ojo. y le ve el ojo y Y dice, ahí es hay que donde matar a sí. este man. Ya sí, ya no hay Ahora nada más que sí, hacer. ahora Entonces sí. lo voltea y con el colchón se le tira encima de colchón y de viejo y ahoga al viejo. Y el título del cuento viene porque este tipo es tan sensible, el asesino, que es capaz de escuchar el corazón batiente del viejo. Así es. Gran oído, pues. Que Tiene los... además, No que es además, paranoia, no es sí, no paranoia es ni mucho paranoia. Que menos. además hay, Tiene hay los como dos vertientes en un cuento de terror, y es una, o el cuento es muy miedoso, todo, como es este caso, y el final importa un culo, o no, el final el, aquí es muy importante. pues sí, o vos te concentras en hacer un cuento como Shyamalan, como las películas de Shyamalan, Y de un momento a otro y al sale un final hacer señor con una, una sábana. Sí. sí, exacto, que son como dos cosas, porque este lo mantiene a uno así como, ay, madre, ¿qué Claro, vamos, ese momento de estar al oscuro y el viejo puede estar despierto es tensionante. Así es. Entonces, como nuestro amigo el loco tiene los sentidos más agudos que el tío Blongo, que el tío de Yogurtung, él es capaz de escuchar los batidos del corazón hasta que cesan repentinamente y dice, se murió el viejo. Lo destapa y como un asesino prolijo, como dirían en Argentina, le corta la cabeza, recoge toda la sangre, limpia de tal manera que no quede ningún vestigio y lo mete debajo de un cajón ahí que está debajo de una silla. No. Él ¿Ah, abre no? la madera del suelo, lo Sí, entierra, lo vuelve a poner tal cual que no quede rendija que se vea, no Y queda ahí gota de encima está la sangre. silla. O sea, ahí viene el precursor de Dexter, el No, pues así famoso es. asesino en serie. este man tiene demasiados cuentos Dexter. Sí, no, y Total. ahorita tenemos que hablar porque yo me acuerdo cuando yo estaba chiquito que daban cuentos que eran basados en él. Ya Los cuentos de la enseguida calle. toco ese Deja, tema Ya que lo tenés Ya investigué. preparado. viene la PowerPoint, ya Bueno, viene. prepárense para el final que toca la puerta la policía, la cana. Este man abre 3 policías. Pues perra, ¿qué voy a hacer? Pero él mismo piensa, como soy un No, él es asesino tranquilo. precavido y prolijo, no No me ha pasado preocupo nada. porque aquí no ha pasado nada, todo está limpio, todo está escondido, no hay problema. Entran los policías, estamos ya en el último párrafo, y los policías le dicen, hombre, que es que uno de los vecinos escuchó un Escuchó. gemido, como habíamos mencionado previamente. ¿Y dónde está Entonces, tu compañero? entonces él dice, no, mi compañero se fue a vivir, se fue a dormir a la campaña, y el que gimió fui yo porque tuve una pesadilla. Entonces los policías dicen, ¿no le molesta si damos una mirada en Una todo caso? No, Revisadita. señor agente, bien pueda, sígase. Los policías están impactados de lo limpio que está todo. Y no, qué gente tan limpia la que vive en esta casa. No hay cabezas rodantes, no hay rastros de sangre, nada como en las casas que visitamos día a día. Y ya están No hay por un irse muñeco pintado con tiza, no hay ningún muñeco pintado con tiza en el piso. tirados así. Entonces, están por irse ya los señores agentes cuando este muchacho, el asesino, como mencionó él previamente en el primer párrafo que dice que él relativamente es muy nervioso, empieza a escuchar el batimento del corazón del muerto enterrado debajo de su silla.
descuartizado. Esa fue la parte que no contaste, que él estaba en la habitación donde lo mató y se sentó en una silla y la silla estaba Y ahí exactamente debajo debajo. estaba el muerto. Sí, entonces él hablaba con los policías y decía, aquí no va a pasar nada porque el muerto no va a salir y yo Hasta estoy que sentado empieza. encima de él. Papá, Y papá. empieza él a sentir el corazón. Como el man está loco y es muy nervioso. Bueno, ríanse ustedes de ansiedad, la de Inside Out, el desespero que le coge a este man por ese corazón batiente. Hay que notar que los policías no escuchan nada, pero Claro. este No, él man se está... entierra el puñal solo. Él Claro, con su paranoia claro, es empieza a que, hablar, a enloquecerse, claro. Y y ahí el tipo termina el se man venga. diciendo, sí, no aguanto más, Yo yo lo lo maté, no sé maté y qué me Fui contigo aquí yo, pegó. fui debajo. yo. Que Total. Él tiene otro cuento en que más o menos se delata también la persona así, es la del gato negro. La del gato negro, él buenísimo. mata primero un gato negro que tenía él, porque, o sea, porque Y el de gato ahí el tenía nombre. Y de ahí el tenía hombre. un ojo malo. Ah, No, no no, él tenía le un ojo daña el malo. ojo, él le Él le, daña el él le ojo, sacó el ojo. El él del le ojo sacó el malo es ojo, este correcto. cuento. No, el Él le gato sacó el también. ojo y Y el después, tigre, Edgar el Allan Poe tigre. tenía su fijación con los ojos y sí, los Malo. animales delatores. y después él mismo adopta, porque le hacía falta el gatico, y dijo, Lo de yo la quiero un adopción animal, también es adopta otro recurrente. gato, Mira y tú. ese gato en es, Pero espérate un tico, porque antes de adoptar el gato nuevo, él ahorca el gato anterior. O sea, le sacó el ojo. Cuando ya él se sanó el gato, lo Tomó la ahorcó. precaución de... Entonces lo ahorcó. Y cogió otro gato que tenía una mancha blanca en en el el ojo, cuello. No, en el cuello, en el donde lo cuello. había ahorcado en el cuello, que recordaba mucho la forma de muerte del anterior gato. del otro gato, El que al señor principio era Allan Poe era un indefinida y se iba. poquito Pero enfermo. le cogió tirria a ese gato fue porque el gato se hizo amigo de la esposa. Y la esposa, por salvar una vez al gato de uno de del mal humor del marido, se metió y él le dio un pequeño hachazo en la cabeza a la En la señora. cabeza. Le Entonces, dio un cariñito con un hacha, un cariñito con un hacha pero se le fue la mano. Claro. y ya entonces le tocó descuartizarla a lo de Dexter y la empalizó la empalizó, no, perdón, la metió o sea, la casa era una casa vieja, cogió los ladrillos y los quitó y la metió adentro. La policía fue a revisar varias veces y después de la última revisada se empezó a chicanear de la casa porque ya ellos se iban y no van a ver esta casa que también construida está y le mete un manazo a la pared y de la pared sale nuestra amiga furiosa. Empieza a chillido desde la pared y resulta que había metido al gato adentro cuando Hoy es enterró a la imposible esposa. tener un escritor de este estilo, ¿no? No No, no, Oh, podríamos. pero lo bueno es cómo se conecta porque también tiene la de la botica del amontillado que es también una venganza que coge al amigo al que lo odia y también lo mete detrás de una pared en los cadalzos en un castillo. ¿sabes qué? ¿Qué cuento sí es muy diferente? El del vórtice, el del man que estaba, No, Ese no me a lo he mí me leído parece yo. bastante extraño es en el mar, se supone que va en un barco y se encuentra un vórtice, pero, o sea, es una relación muy, o sea, muy terrorífica, pero también muy futurista. O sea, yo se lo veo, pucha, o sea, pues, como o los sea, archivos X. Es sí, como el de sí, archivos X total, o cuando sea, están en el barco. sí, sí. Pero es que él Íbamos a también hablar de los cuentos en televisión. ¿Qué tenía Sí, para contarnos, De los, hombre, Jaime, que se de nos los lo trae cuentos en tengo. información? televisión tenía que, si se acuerdan que, o sea, Germán no, o sea, Hegali Hernán, Guizar tenía el programa o sea, los clásicos del terror, del terror, Los con sábados por Patrillón la era noche. Restrepo. o sea, los sábados a Jueves a las, las 8, jueves a las 8. no, No, encontré los sábados. datos. O sea, del 84 al 87 lo hicieron los sábados. O sea, se ganaron la licitación los sábados, 8:30 de la noche. Y ahí pasaron, o sea, lo que yo más me acuerdo eran las cosas de Edgar Allan Poe. O sea, Claro. y esa era la parte terrorífica, la parte brava de eso. Uno tiene una Sí, memoria con eso alrededor de Damián, ¿cierto? Nosotros todos crecimos con Sí, Damián y el 666 en la Damián, cabeza y la esto señora lo que le hago por corta la ti. cabeza. Sí, eso nos marcó Esa a todos frase. nosotros. Pero
pero los cuentos de Edgar Allan Poe eran tremendos. Era muy Pero es bueno. culpa de quién que nosotros a los 7 y 8 y 9 años estuviéramos viendo esas cosas. Nuestros padres, De nuestros absolutamente. queridos progenitores, claro. Sí, Que no, total. no podía uno ver una teta, pero ver, lo que fuera terror ver, y a ver. descuartizar gente a la orden. El par en control de esa época no existía. O sea, ¿dónde? O sea, ¿qué sabían los papás de uno? O sea, pues, o sea, No, ¿qué saben los papás de Benny? Benny por ahí a los 7 años. Pero imagínate. ¿cuál par en control? O sea, por lo menos en la época no había sino un televisor en la casa. No, mi mamá, el par en control que hacía mi mamá es, si te ves esta película vas a estar sin dormir y te vas a pasar a la cama de nosotros y vas a pasar muy mala noche y vas a Eso tener no me va a pesadillas. pasar. Allá en Y yo la decía, cama estaba. eso no va a pasar. Acuérdese pues que le dije, y por supuesto uno se pasaba llorando a la 1 de la mañana, después de haber aguantado lo máximo posible por no pasarse, pero ya no, el orgullo cedía. total, es que, pues madre, a las 7, uno viendo a cosas de Poe en televisión, era muy Y yo creo que espantoso. es la inspiración, todos estos cuentos cortos de Edgar Allan Poe, yo creo que Muy es el buenos. estilo de inspiración de Cuentos de la Cripta, de Alfred Hitchcock, de Monsters, Total. de todas esas seriecitas de El Twilight Zone. Zafiro de Acero. Oíste, Zafiro y Acero, era muy bueno. yo una de las cosas que quería decir Pues es que Zafiro de yo, Acero es lo más terrorífico que hay en el Es lo mundo. más Lo miedoso más, del mundo. lo demasiado. Yo estoy más. traumatizado todavía con Pero yo eso. creo que Veo un lo reloj, hacía un la reloj de música. pared y corro. Ah, Ahí sí digo que la música de Zafiro y Acero era una cosa como muy miedosa. Muy no miedoso. solo la música. Yo no sé si era con Zafiro de Acero La cara de Zafiro y otra Acero era muy miedosa también. Sí. Zafiro y Eran Acero blancos serios como sin expresión. el David McCollum, el que hacía de Acero, fue el que hacía el doctor en NCIS, ¿Sí? el Docky. Docky, el de NCIS, ese es será Acero. ¿NCIS es cuál? ¿De cuál ciudad? Porque es El que de hay Las Vegas. tanta No, el cosa. original, el de original es de Las Vegas. Washington. El de Ah, Washington, D.C. porque Ah, es que bueno. eso sí se No, prostituyó. no, No, nosotros CSI, nos no llegó fue el de Las CSI. Vegas. No, nosotros somos Es CSI que si Vegas. es Ice No, Springfield. CSI. No. Me parece que es mortal. Pero a mí de Edgar Allan Poe lo que más me gustó fueron los cuentos de detective, que él tiene 3 cuentos de Dupin, que ya habíamos Ajá. hablado de él cuando hablamos de De Sherlock Lupin. Es Holmes cierto. y cuando hablamos de Lupin. Así Sí, es. Y que que ese efectivamente sí es el papá de todas es las cierto. De novelas de todos los detectives. cuentos. Total. Ah, Sí, o sea, Que de todos, inclusive Conan Doyle en Sherlock Holmes habla directamente de ese detective, de Edgar Allan Poe, en una de las explicaciones de que Sherlock Holmes es mejor que... que Dupin. Lo que pasa es que yo creo que Poe llega en el estallido real gringo, después del que hemos hablado tantas veces del inglés y el francés, que era un poquitico antes que esa época. O sea, la sí, explosión de los sí, claro, ingleses y pero de es los que franceses era justico ellos, antes que este man. ellos se acaban de independizar, apenas están empezando a crear su cultura y eso es parte de eso, de ese momento. Oíste, el cuento que a mí más me gustó, o sea, y yo que soy antipoeta, el del cuervo, huevón, o sea, tiene una poesía muy, muy bonita, muy buena. Mira, y viniendo de Jaime, pues, muy recomendable. Sí, sí, Pues sí. Pero de debe verdad estar que el es muy señor bueno, Lo o sea, Edgar muy hago. Allan corto, Poe o sea, porque es un cuento, yo feliz creo en que la de 3 tumba. minutos. Sí, no, es una paginita. Sí, sí, pero es muy, muy bien hecho, Sin muy embargo, bueno. este man también tiene novelas, pues el man es bastante prolífico, Además, tan en poquito pocos tiempo, años, weón, porque es que este man vivió, pues, o 40 sea, 40 años. años, 40 años exactamente. por eso, y escribió 15. No, Póngale. Y no, y él no, y su profesión no era ser escritor. Pues, o sea, Periodista. él escribía pero él vivió de escribir, o sea, de los no, por pocos, o eso, sea, de lo que pero más empezó a que vivir todo de, eran notas y relatos y narraciones, pues, pero no eran cuentos. Él tiene una sola novela. tiene una sola novela, es correcto. Y ¿Es tampoco es cuál? larga, pues no es una novela larga. Traducida por Cortázar también. ¿Cuál es la ¿Cómo es novela? que se ¿Cómo se llama? llama? No, No me Sí, acuerdo el nombre. ya Qué se lo digo, poca querido. preparación, qué poca no, pero No es que, preparación. preparó, no No, sino que preparó. es que es esa imposible. novela no,
No marcó No, tampoco. no, No pues sí, es vamos a disculpar ahora, pues, la única novela que tiene y no nos la sabemos. Y La no nos la única. la sabemos, no. narrativa de Arthur Gordon Pym of the Nantucket. Y por Oíste, el O sea, es que título fue que, no tiene un título así como el Aleph. sí, sí, Una sí, cosa no, así no, que no. uno Como, diga que... es como Shawshank Redemption, sí, que sí, con sí. otro Exacto, título esa exacto. película la hubiera roto, pero se demoró en calar porque es que era muy difícil de Era muy pronunciar. enredadita. Dentro de los escritos también estaba en los que enseñaba a escribir. O sea, hay una cosa que creo que es con la del cuervo, enseña a escribir. Y él lo que básicamente dice es, yo comienzo, o sea, mi método, pues mi método de escritura es, yo comienzo por el final. Y es una escritura lógica. Pues es lo que dices, yo con eso hago una escritura lógica, porque si sé para dónde voy, sé qué tengo que hacer. Y en eso es que basa su método. O sea, le hace primero la última página y ya, No. O sea, a partir de ¿no? ahí se inventa la historia. Claro, pues yo creo que todos los de terror hacen eso, ¿no? Saben el desenlace y ahora cómo enredamos la pita. Pero hay mucha gente que empieza y Y no no tiene ni saben idea dónde va para a dónde va, terminar. no sabe. O sea, Pero el cuento se encarga de desenredarse él solo. Muy berriondos son. sí, Pero y por eso mismo es que muchas veces pierden la musa de la inspiración y dicen, no soy capaz, no, tal cosa. O sea, No simplemente sé O para dónde la va esto. matan, o la matan a la musa. Es otra cosa a la también. moza o a la Sí, esposa. o a la musa, a la no se moza. van a meter con el Mossad. Eso sí que ya demostró que es muy fuerte en estos días. Huepucha. Ayer y Nosotros, antier, hoy ayer. Hoy y sobre ayer. todo, voy a hacer un paréntesis ahí. Estamos muy viejos porque somos capaces de decir que nosotros sabemos lo que era un viper, ¿no? Y Sí, el mundo claro. Yo ya entero estaba grande cuando los vi, pero explicándole a la gente, mira que los Viper hacían esto, y yo decía, pues pucha, o sea que yo le Es más, o mandé sea, yo tengo a aquí gente Claudia que trabajó Arteaga en haciendo logos de Cali, le mandé Vipers. telegramas de amor, weón, o sea, yo sí estamos llevados, weón, un y a mí un saludo a Claudia telegrama, Arteaga. Sí, yo me donde acuerdo quiera que que yo esté. mandaba, no, y uno iba a la costa y llamaba, iba al Telecom para llamar a la casa a decir que llegó bien. Y O había a que hacer mandar fila en el telegrama. Telecom. O Por, mandaba Y, un telegrama. o mandar mensajes por radio. Que les vea que cuento, a la finca de los señores Restrepo en la vereda de allá De Sí, que para ambos, manden las Metepec. de bestias, Bolívar. que manden las bestias porque llegamos en el bus de las 5. pues, pucha, les voy a contar una historia de terror como Edgar Allan Poe, Sí, y para terminar y redondear. es real. El, Sí. Banana. uno de los hermanos de mi mamá era Mm, ya seminarista, empezó muy tétrico esto. muy tétrico. Y pasó la calle en el seminario a Telecom a ponerle un Marconi a mi abuela de Feliz Día de la Madre. Devolviéndose, lo mató un carro. Bueno, pero Y, menos mal el mensaje se fue. y llegó el Marconi primero que la noticia de que había muerto mi tío en ese momento, Eduardo. Entonces, mi abuela abrió y dijo, Feliz Día de la Madre, y se puso muy contenta, y a los minutos después le contaron que había muerto mi tío. ¿Qué Les, telegrama quiere primero, abuela? les llegó primero ¿El el bueno? telegrama de... Le tengo De, una buena noticia y una mala. Y una mala. ¿Cuál quiere primero? La buena. Tomen el El tío telegrama. Eduardo se subió al tejado. Hombre, la real, triste historia. real. Triste Triste historia. historia, porque después le pusieron el Marconi, yo no sé por qué se llamaba Marconi. Era Por Porque un señor Marconi era el italiano que lo tipo que los Por inventó. este inventó. señor que, Fijo y este seguro. señor que... no, No, pero era un era, señor, un era, italiano que se llamaba Lucio, pero que comía mucho Marconi con queso. No, él era el que llevaba el mensaje. Era muy Marconi, era muy que Marconi él. hueva, que Marconi era lo Porque mismo era que un telegrama, futbolista ¿o no? argentino. Era lo mismo que, sí, seguramente Nahuel era un Marconi. punterito derecho. Sí, era lo mismo que un El telegrama. tuerto Marconi, para poder enlazarlo con lo de hoy. El tuerto Marconi que iba por el lateral derecho. Como El mi ojo hermano. lechoso Marconi. Bueno, señores, El Hey, ojo de aquí vidrio. un saludo al Toto Esquilazi, donde quiera que esté. sí, Hombre, Nos cómo abandonó esta olvidar. semana el goleador del Mundial de 1990. Muy, o sea, él siempre fue de los calvos. O sea, a él Sí, le el Ni, Toto. encantaba. Calvo, no lució ni antes ni Honorífico. después.
pero su momento fue ese mundial. Exacto. Sí, su Solamente momento fue ese jugó a mundial, nada. nunca lució. gran canción, una estate italiana del Mundial del 90. Del Mundial del No ha habido 90. mundial que le iguale en canción. Total. Hombre, un saludo al Toto, hombre, donde quiera que esté. Y Bueno, esta semana yo quiero mandar un saludo a el profesor Sarmiento, hombre, que salió de un problema Pedro, muy serio, sí, el profesor Pedro, hombre, y que ha sido siempre muy amable conmigo. Un saludito al profesor Pedro, que salió de esa vuelta tan maluca que tenía. que se Afortunadamente ya recupere está el en la hombre. casa. Sí, que se recupere el profe. Señores, Todo bien. Suerte. Chau, chau.